Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero antes, hablemos del movimiento poético que nació con Dante, el Dolce Stil Novo o Dulce Estilo Nuevo. Se inicia en Bolonia por Guido Guiniseggi, desarrollándose particularmente en Florencia hacia fines del siglo XIII. De sus integrantes, Guido Cavalcanti, Guido Guiniseggi, Dante Alighieri. Estos dos Guidos eran amigos de Dante y a uno de ellos, lo va a encontrar en el infierno en su obra. Nombre de la escuela, Dolce o Dulce. El sentimiento se vierte, dulcemente, constituyendo la música del verso. Stilo o estilo, manera no convencional que modifica las formas expresivas convencionales. Novo o nuevo, superación de las viejas formas poéticas. Se pasa del sentimiento feudal, la lírica de los trovadores, al sentimiento más humano y místico, cualquiera puede sentir amor. Ahora la nobleza es de corte espiritual, el amor es ideal y platónico. Con respecto a sus características. 1. El amor solo puede hallarse en corazón gentil, y no puede haber corazón noble donde el amor no resida. 2. La bella dona o bella mujer, da lugar en el hombre, a la gentileza y eleva su alma al sumo bien, es decir, a Dios. 3. La mujer es un ser, casi ángel, es la dona angelicata, la cual inspira amor a quien la mire. 4. Esa mujer es un ser inmaterial, tan elevada e idealizada que se vuelve inalcanzable para el hombre, incluso éste, no es digno de acceder a ella. Así que el Dolce Stil Novo, presenta elementos nuevos con respecto a la lírica trovadoresca. Esta poesía trovadoresca, fue desarrollada por los trovadores que entre los siglos XI y XII, escribieron en lengua provenzal, la hablada en Provenza, Francia. Para ver las características de los trovadores y juglares, al final de este análisis, tienen el link para el video. Básicamente, los trovadores, son aristócratas, músicos y artistas que se dedican a entretener a los nobles y solía pasar que a veces un noble, con gusto en la poesía, se convertía en trovador. Le cantan a un amor imposible o inaccesible. Plantea una relación feudal ilícita, noble, dama y trovador. Crean un triángulo amoroso donde estaba el señor del castillo, la dama del castillo y el tercero que por lo general era el trovador. Sobre el amor y la imagen de la mujer que proponen los trovadores son. 1. Se trata de un amor aristocrático. Es una relación ilícita, prohibida, entre nobles. 2. Hacen culto al obstáculo y al sufrimiento, cuanto más difícil era acceder a la mujer, más se la deseaba. 3. Utilizaba la lengua provenzal. 4. No pertenece al mundo popular, sino al mundo de la corte. 5. Es creador e intérprete. Veamos un poco la imagen de la mujer en la lírica medieval. Amor inaccesible, relación con la dama del castillo. Amor cortés, amar a una dama, pero nunca poder decir su nombre para proteger su honor. Dama, siempre casada con el señor del castillo. Según el trovador, el verdadero amor es el ilegítimo. Mujer asociada al culto mariano, asociada con lo espiritual, pero no deja de ser física y accesible. Si el video te está gustando, dale me gusta y suscríbete. Me estarías ayudando mucho. Ahora comencemos con el canto 1 de la obra de Dante. Funciona como introducción, ya que anuncia el recorrido de Dante. Sobre Dante, parte de un lugar indeterminado que es la selva oscura, la cual va a representar la vida de pecado. Con respecto a las características de esta selva, está alejada de la sociedad, solitaria y tenebrosa, aparece el personaje ya perdido, es oscura, ya que carece de la presencia de la luz divina. Esta selva va a representar el pecado de uno mismo y el de la humanidad, Dante representa al ser humano que desvió su camino del bien. Ya tiene un tono infernal desde el inicio, por su atmósfera sombría. Es la antesala de lo que será el infierno, carente de luz, donde predomina el negro de la noche, el rojo del fuego y la sangre y el blanco lívido de la superficie helada. En el infierno, Dante personaje, se muestra más luchador, mientras, Dante escritor, aparece más comprometido con sus luchas e ideales políticos. Recordemos que en esta obra encontramos a Dante autor, el que la escribió y Dante personaje, el que la protagoniza. Es un elemento nuevo en la literatura medieval, el hecho de que el propio autor se coloca a sí mismo como el protagonista de la historia. Dante autor, demuestra sus conocimientos, mientras que Dante personaje, reconoce los errores de su espíritu, que lo conducen a la senda de la perdición. Este comportamiento de Dante, va a ser reprochado por Beatriz, quien va a señalar sus infidelidades y falta de elevación espiritual. Mientras que su viaje al infierno, es un recurso de Beatriz para devolver a Dante al buen camino. Este canto 1 va a tener determinados elementos estructurales. 1. Alegoría de la selva. 2. La colina. 3. Las fieras. 4. Encuentro con Virgilio. La alegoría es el encadenamiento de símbolos o materialización de ideas abstractas, que forman un concepto más amplio. Un concepto que vamos a ver es el de la vida como camino.
Esto proviene de la tradición pitagórica, que planteaba la vida como una vía recta, con virtud y falta de vicio. Luego encontramos la tradición aristotélica, que señala los 35 años como la mitad del recorrido de la vida. Obviamente en una obra como esta, encontramos la tradición bíblica. En el versículo de Isaías, se señala, en medio de mis días iré a las puertas de la muerte. Donde se señala la vida del justo como un camino recto que conduce a Dios, mientras que el camino del pecador se pierde en la nada. En cuanto a la imagen de la selva, salvaje, áspera y fuerte, nos muestra un paisaje físico, donde el hombre está hundido en la oscuridad, con falta de salvación espiritual e incapaz de encontrar una salida. ¿Por qué la elección de la selva como alegoría del pecado? Porque ahí viven los animales guiados por el instinto. Ya que el pecado animaliza al ser humano y le hace perder la razón. Dante nos presenta la naturaleza de la tentación. El ser humano se abandona al pecado como quien entra en el sueño, dejando adormecer su conciencia por obra del demonio. Como plantea San Agustín, el sueño del alma es el olvido de Dios. Ahora pasemos a la alegoría de la colina. Lo primero que se destaca es que está iluminada, lo que contrasta con la selva. La luz es el símbolo de la salvación. Dios aparece representado por el planeta que conduce rectamente. El planeta que ilumina, refiere obviamente al Sol. En la Edad Media, este astro era considerado una esfera más que circula en torno a la Tierra. Por eso Dante lo llama planeta y no estrella. Es la alegoría del bien o la virtud, solo se accede a ella con esfuerzo. La colina va a estar presentada a través de 3 recursos literarios. 1. Vislumbré su espalda, personificación. 2. Vestida de los rayos del planeta, metáfora. 3. Que a todos lleva bien por cualquier senda, alegoría. 3 recursos literarios para representar al bien. Ahora nos encontramos con el primer símil. Recuerden que el símil es más largo que una comparación y permite introducir otros recursos. Tiene 2 elementos, el conocido primero, un nexo coordinante y el elemento desconocido. Y como quien afanoso, elemento conocido, así mi alma, elemento desconocido. Son 2 tercetos que nos muestran al mar terrible como la vida viciosa. La playa, como la salvación. Dante muestra al mar unido a imágenes de peligro. Todo el infierno podría ser signo de este símil, donde ya anticipa el clima de este lugar. Ya que es peligroso, donde el alma que trata de huir, jamás saldrá. Lo que domina al infierno, es el miedo, la oscuridad y la muerte. Ahora, Dante, se va a encontrar con las fieras, las que le cierran el paso a la colina, a la salvación. La pantera, Lonza u onza, es liviana y ágil. Representa la sensualidad por sus movimientos elegantes. A esto se le agrega el misterio en su color y mirada. La pantera lo empuja de nuevo al pecado. Dante se abandona a lo atractivo de su apariencia, siente la tentación de volver a la selva, al pecado. No ve el peligro que esconde, ya que plantea que la encuentra en primavera, la hora y estación tan dulce. Época del amor y la sexualidad. Es el pecado de lujuria, por eso su dominio sobre Dante. Por eso Dante se confía que la pantera no lo va a dañar. Este se reconocía como lujurioso. De las 3 fieras es la única que ni lo atemoriza ni le repugna. Las fieras están relacionadas con los bestiarios del siglo XII al XIV, donde aparecían narraciones acompañadas de ilustraciones en las que les atribuyen características morales a los animales según su apariencia y hábitos. Veamos la siguiente fiera, el león. Visualmente, se impone más que la imagen de la pantera. Es el símbolo de la realeza. Se lo presenta con la cabeza erguida, símbolo de soberbia, el orgullo del que se sabe poderoso y goza con humillar a los demás. Posee un hambre rabiosa donde, hasta el aire parecía temerle. Podemos encontrarle 2 significados, uno moral, soberbia, segundo pecado de Dante. Y el otro significado es el político, poder de la Casa de Francia que apoyó, en Florencia, a los güelfos negros, que son los que terminan desterrando a Dante. Finalizamos con la loba, la cual, atemoriza tanto a Dante que pierde la esperanza de alcanzar la cima, es decir, de salvarse. La loba es símbolo de los güelfos, pero también del poder temporal de Roma, imagen corrupta de la loba del mito romano. Recordemos que el Papa romano, confabuló con los güelfos negros para que tomaran el poder de Florencia. Es el pecado de la avaricia o codicia, y la que tiene mayor cantidad de elementos simbólicos, su delgadez, ya que nunca se ve saciada, tiene después de comer, más hambre, sus torpes deseos, la miseria que provoca al que cae en este pecado y a los que lo sufren. Virgilio va a plantear que el pecado llama al pecado, la loba se une con muchos otros animales, otros pecados. Carece de la belleza de la pantera y de la dignidad del león. Para Dante, la avaricia es un vicio repulsivo y degradante. Lujuria, soberbia, avaricia, la elección de estos 3 vicios puede justificarse por ser los que Dante consideraba como los más definidos de sus contemporáneos.
Ahora encontramos un nuevo símil, y como aquel que atesora riquezas, el cual explica su derrota frente a la loba. Se compara o se ve a sí mismo como el hombre que llora despojado de sus tesoros. Se ve empujado hacia, donde el sol calla, sinestesia, unión de elementos que pertenecen a sentidos distintos, en este caso visual y auditivo, que señala que está fuera de la protección de Dios y además una personificación del sol. El Evangelio de San Juan establece 3 pecados fundamentales. 1. Apetito de la carne, lujuria. 2. Soberbia. 3. Avaricia. Virgilio cierra el cuadro de una atmósfera irreal donde confluyen la angustia, la oscuridad, el miedo y la presencia espectral. Este poeta es el máximo exponente de la literatura romana. Pertenecía al partido pompeyano cesariano, el cual presentaba un pensamiento político que influyó a Dante. Virgilio apoyó a César en los proyectos de reforma. Dante lo presenta en la obra como, parecía mudo, o ronco, lo que subraya el carácter fantasmal de su figura. Es el autor de la Eneida y es el poeta considerado por Dante como su maestro. Dante le va a decir a esa figura, miserere de mí, imperativo latino, usado en las iglesias, encabeza un salmo, significa ten misericordia de mí. Ya que Dante en principio no lo identifica y cree que es un espectro que lo podría atacar. Las palabras de Virgilio, lo ubican progresivamente. 1. En su doble condición de espíritu y ser humano. 2. En su patria, época y profesión. Virgilio, deja notar la nostalgia de la fe cristiana y la melancolía de quien sabe que está exiliado por siempre del bien y la verdad. Es irónico porque este murió antes de la aparición de Cristo y nunca conoció esta fe. Pero Dante, hace hablar a los personajes paganos con una conciencia cristiana, como si luego de muertos se dieran cuenta de su error. Este poeta va a destacar 2 figuras. 1. Julio César. Lo conoció tardíamente. Sub Julio, forma latina para indicar fechas. Nació bajo el gobierno de Julio César. 2. El emperador Augusto, al que califica como, bueno, marcando su adhesión al imperio. De su obra poética, solo alude a la Eneida y también indirectamente, como lo hizo con su nombre. Otras poesías, bucólicas y geórgicas. Esta mención solo a la Eneida puede deberse a que es la obra épica la que Dante prefiere y la que más le sirve de modelo. Razones para la elección de Virgilio. 1. Edad media, considerado como profeta, dramaturgo y sabio. 2. Más leído de los poetas antiguos. 3. Considerado como un hombre con las mejores virtudes del mundo pagano, amor a la paz y a la vida sencilla. También por la profecía de la bucólica cuarta, en la que anuncia el nacimiento de un niño que será el salvador del mundo. Es el poeta del inicio del imperio, la forma más perfecta de gobierno que Dante podía concebir. Virgilio representa la razón humana. Elección de carácter prehumanista del Renacimiento. Siendo la Divina Comedia el monumento de la literatura medieval y por su concepción filosófica y religiosa, por su tema, estructura y propósito didáctico, anticipa a la vez el Renacimiento por el cuidado de su estilo y por las distintas fuentes en las que se inspira, además por la admiración por la antigüedad clásica. Características medievales. 1. Concepción filosófica. 2. Concepción religiosa. 3. Temas. 4. Estructura y didactismo. Características renacentistas. 1. Cuidado en el estilo. 2. Fuentes de inspiración. 3. Admiración por la antigüedad clásica, prehumanismo renacentista. O luz y honor de los demás poetas. 1. Súplica de Dante con Captatio Benevolentiae, discurso que busca, a través de la súplica, una reacción en la otra persona. 2. Estudió a Virgilio, principal aspecto de su prehumanismo. Primer paso de la Edad Media al humanismo renacentista. Dante se va a centrar en torno al tema de la loba. Reaparece el leitmotiv, tema recurrente, del canto 1, el miedo. Encontramos una nueva fiera, anunciada por Virgilio, el lebrel, raza de perro que poseían los nobles. Aparece la imagen del lebrel o veltro, es el libertador envuelto en el simbolismo de la profecía como en un oráculo antiguo. Ninguno de los que han estudiado a Dante se han puesto de acuerdo con este símbolo. Se opina que puede ser el Papa Benedicto XI, de la Orden de los Dominicanos, en latín, Domini, Canis, sabuesos de Dios o custodios de Dios en la tierra. También se piensa en Can de la Scala, protector de Dante, es el que le dio refugio en el destierro. Lo que sí se concuerda, es que este lebrel es la esperanza de los desterrados como Dante. Esta figura, no comerá tierra ni peltre, estilo de metal labrado y de gran valor, al cual solo podían acceder los nobles. El libertador no codiciará ni territorios ni riquezas. Las características de este Salvador son, la virtud, el amor, la sabiduría. Nacerá entre uno y otro fieltro. Fieltro, a veces aparece en mayúscula y otras en minúscula. 1 con mayúscula, lugar geográfico. 2 con minúscula, tipo de tela. Como lugar geográfico, hay una ciudad llamada Fieltro a poca distancia de un monte llamado Fieltro. Benedicto XI nació en Trevis, ciudad que está en la ruta que une Fieltro con el monte.
Cuando Benedicto estuvo a punto de solucionar el problema de los desterrados, murió, repentinamente. Pero todo esto quedará siempre en la conjetura. Se mencionan a los personajes Euríalo, Turno y Niso, que pertenecen a la Eneida. Virgilio va a hablar en perífrasis, enunciado que no nombra directamente al objeto. 1. Donde oirás un clamor desesperado, infierno. 2. Luego verás a los que están contentos, purgatorio. 3. Si a los beatos llegar quieres, paraíso. 4. Un alma más digna que yo, Beatriz. Un alma te guiará, más que yo digna, Beatriz. En el poema La Vita Nova, representa los valores más puros de la vida terrena. Es la aspiración de Dante hacia Dios y su verdad. Impera en todas partes, allí reina, Dios está en todas partes, pero tiene su sede en el Empíreo, paralelismo con el emperador medieval que gobierna desde Alemania, pero tiene su sede en Roma. Feliz aquel a quien allí elige, Virgilio muestra su tristeza por no haber conocido la fe cristiana y saberse apartado de Dios. Entonces echó a andar y yo le seguí, Dante lo sigue como un discípulo, tanto en poesía como en la vida. Es el comienzo del viaje que oscilará entre esperanza y desesperanza, y la búsqueda de la salvación de su alma. Si hablamos del judaísmo, el infierno es un lugar de purificación para los pecadores, llamado Gehenna en griego y Gai Beninam en hebreo, que significa, Valle de Hinón. En la Gehenna, la mayoría de los castigados permanecen hasta un año, aunque algunos lo están eternamente. Inicialmente, el judaísmo también creía en el Sheol, que se lo describe como una existencia sombría a la cual todos eran enviados tras la muerte. Sheol pudo haber sido solo una metáfora de la muerte, y no exactamente referirse a una vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento, Sheol es un lugar de oscuridad al que van los muertos y también es llamado Hades en griego. Algunos filósofos como Platón o los pitagóricos hablan del concepto del juicio a los muertos. Cada espíritu era asignado a un reino, Elíseos para los bendecidos, el Tártaro para los condenados y el Hades para el resto. Por tanto, el Hades como tal sería más bien un concepto griego del limbo. Lo más parecido a una de las concepciones del infierno actual era el gran foso del Tártaro, que consistía en una ciudad amurallada, rodeada por un río de fuego llamado Flegetonte. En un principio, este lugar servía como prisión de los antiguos titanes, luego de ser derrotados por los dioses del Olimpo, pero luego pasó a ser la prisión de las almas condenadas. Al igual que pasa en el infierno creado por Dante, donde este lugar fue primero, prisión para los ángeles rebeldes a Dios. En la Edad Media, el juicio que ya habían tenido los egipcios y los griegos se repite para los cristianos con el pozo de las almas, donde el arcángel San Miguel las pesará en la balanza de la justicia. En un platillo, aparecen las virtudes, en otro los vicios. El diablo suele aparecer en la escena, procurando que la balanza se incline hacia su favor. Todas estas imágenes y creencias se vuelcan en la obra de Dante, dándonos una visión única del infierno, que es la que ha quedado grabada en nuestro inconsciente colectivo. Ahora veamos el canto 3 del infierno. Con lo primero que se encuentra tanto Dante personaje como el lector, es con la inscripción de la puerta del infierno. Aquí está en italiano y en castellano. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia. Mosse il mio alto fattore. Faceme la divina potestate. La somma sapienza e ai primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create. Se non etterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. En castellano. Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va tras la gente perdida. Justicia, me hizo mi alto hacedor. Hízome la divina potestad, la suma sapiencia y el primer amor. Antes de mí no hubo cosa creada. Sino eterno, eternamente duro. Pierdan toda esperanza los que entran. El primer terceto, a través de la anáfora, repetición de una palabra o frase al principio de varios versos, es la puerta la que habla. Este mensaje, martilla en el ánimo de las almas, les deja en claro que no pueden tener la esperanza de salir. La repetición intensifica ese sentido asfixiante. Al dolor de la ciudad infernal se suma en el segundo verso, la eternidad y en el tercero, la gente y su perdición. Le sigue el fundamento moral de ese dolor eterno, justicia. Y ya anuncia el dolor y la perdición a través de un triple paralelismo, doliente, dolor, perdida. Esta es la única vía de acceso signado por el dolor eterno. La inscripción produce un efecto dramático y chocante por la falta de introducción a un mundo de desesperación. La ciudad, podemos decir que tiene dos sentidos. Organizada con lugares para cada uno. Como toda ciudad humana, la ironía radica en que no está destinada a la permanencia, como en las ciudades humanas, sino a que el alma sufra. Alude a la creación del infierno y a la lucha de Lucifer contra Dios. Lucifer mantiene su hermosura pero perdió la gracia de Dios, como se desarrolla en la obra El paraíso perdido de John Milton de 1667. La gente perdida, son los que se desviaron del buen camino.
La inscripción toma por sorpresa tanto a Dante como al lector que se encuentra con este triple paralelismo que marca el camino perdido del pecador. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Lo que nos muestra lo fácil que es entrar al infierno o caer en el pecado y lo imposible que es salir de ahí. La puerta estrecha es la del paraíso, ya que solo se llega a él con rectitud y sacrificio, y por eso es difícil de entrar. Estos versos contienen un paralelismo sintético, donde cada verso agrega algo nuevo al anterior, que nos lleva a ir completando la imagen. En el segundo terceto, se subraya el origen divino de esta terrible justicia. El Alto Hacedor, es Dios, en los dos versos siguientes es designado con la Trinidad. Divina potestad, Padre, suma sapiencia, Hijo, Logos. Primer amor, Espíritu Santo. Así que tanto la puerta, como todo el infierno es obra de la justicia divina. Dante autor, juzga y condena severamente y hace concordar su voluntad con la de Dios. Recordemos que en la Divina Comedia, el que juzga, castiga y salva, es Dante autor. Dante personaje, sufre y se revela, compadece, llora y no comprende los misterios del más allá. Ísome, singular, son tres personas pero en una sola sustancia, un solo sujeto. Símbolo de la Divina Trinidad. El tercer terceto, insiste sobre la eternidad y el carácter absoluto de la desesperación. En las primeras etapas de la creación marca un mundo sin tiempo. Sino lo eterno, eternamente duro. Verso en quiasmo, espejado, son dos eternidades espejadas por la cesura, pausa que divide al verso en dos mitades llamadas hemistiquios. Lo eterno es Dios. La puerta es el castigo. A diferencia de Dios, que siempre existió, por eso es lo eterno, la puerta tuvo un comienzo y a partir de ahí va a durar eternamente. Dos eternidades opuestas y complementarias, la eternidad del bien y la del mal, quedan en un mismo plano. Este mundo fue creado antes de la creación del ser humano, para castigar a los ángeles rebeldes. Se nos revela este hecho, antes de la existencia del ser humano, el infierno fue creado para encerrar a los ángeles que se rebelaron contra Dios, y que estuvieron del lado de Lucifer cuando se produjo la primera guerra en el cielo. Algo planteado ya en el Apocalipsis. Probablemente, Lucifer, Luzbel originalmente, era el ángel más hermoso de las huestes de Dios, al enterarse de que iba a crear una criatura con libre albedrío, sintió envidia. Los ángeles carecen de este poder ya que solo deben obedecer a Dios. Entonces, Lucifer no podía concebir que una criatura inferior tuviera semejante poder de hacer lo que quiera con total libertad. Por eso se especula que se termina rebelando contra Dios. En el último verso, se resume el sentimiento que domina a los condenados, la desesperación de saberse culpables y sin poder arrepentirse. En parte, la atmósfera asfixiante del infierno proviene de la continua rebeldía, odio y blasfemia contra Dios. Ya que es lo único que pueden hacer estas almas, puesto que ya fueron juzgadas. La inscripción de la puerta, está escrita en palabras de color oscuro, amenazador, con un sentido duro, violento, no deja opción. Difícil de sobrellevar y de asimilar. Virgilio, va a introducir a Dante, en las cosas secretas. Virgilio le enseñará a Dante las cosas del infierno que los vivos no conocen y que Dante, siendo un alma viva, va a ver. Ahora veamos esa primera imagen del infierno. Dante se encuentra con suspiros, llantos y altos gritos, confusión, caos. Solo se perciben elementos auditivos. Todo esto se desarrolla en un aire sin estrellas, aquí empieza la poesía de la naturaleza, negativa, característica del infierno. Las estrellas son la gracia y la protección de Dios, además de la esperanza. Aquí están fuera de esa protección y por lo tanto el cielo es absolutamente negro. Continuando con las imágenes auditivas, hablas horrorosas, palabras de dolor, son blasfemias, lo último que pueden hacer para rebelarse contra Dios. Las almas forman un tumulto, como arena arrastrada en torbellino, el torbellino es la fuerza de Dios. A las almas se las compara con granos de arena porque todos son iguales, el ser humano pierde la individualidad y forma parte del montón. Aquí nos vamos a encontrar con los seres que vivieron sin gloria y sin infamia. Son los que nunca fueron buenos a pesar de no haber sido malos. Los que no tuvieron en la vida más objetivo que seguir viviendo pero tampoco vivieron verdaderamente. Son los indiferentes, los que nunca se comprometieron con ninguna causa, ni tomaron partido por algún ideal. La vida es lucha y permanecer neutrales es renunciar a vivir. Desde aquí, el canto 3, es una exaltación del compromiso. Recordemos las luchas políticas en las que participó Dante, para darnos cuenta de que para él, ser indiferente era algo despreciable. Virgilio le señala al perverso coro de ángeles, en este caso, coro, en el sentido antiguo de grupo, de gran número. Estos ángeles tendrán un castigo doble. No entran al infierno, ya que no tomaron partido ni por Dios ni por Lucifer.
Están al mismo nivel que los seres humanos que están ahí, lo que los haría sentir que fueron rebajados a esa criatura inferior, como la consideraba Lucifer. Apocalipsis, capítulo 3, rebelión de los ángeles, Dante los coloca aquí por egoísmo, por pensar solo en sí mismos. Los indiferentes, indiferencia y cobardía, Dante los castiga. Los coloca en el vestíbulo porque hay un criterio de justicia superior a él. No hablemos de ellos, le dice Virgilio a Dante. Es el supremo desprecio que borra del mundo humano a todos estos que no vivieron nunca. Perseguir una bandera sin color. A los castigos en esta obra se los va a estructurar con un criterio llamado contrapaso, es la simetría pecado, castigo. Pasividad, movimiento, egoísmo en vida, dan su sangre en el más allá por una causa inútil. Recordemos que hay dos tipos de contrapaso. A un determinado pecado un castigo similar o el contrapaso por oposición, a un determinado pecado, un castigo opuesto. En el caso de los indiferentes en un contrapaso por oposición, deben hacer una acción sin sentido. Perdieron el intelecto, máxima aspiración renacentista. Dante va a ver al que hizo el gran rechazo, esa figura va a quedar por siempre en el misterio. Importa que quede en el anonimato eternamente. Nunca lo nombra por desprecio ya que el indiferente no merece ser nombrado, seleccionar a un personaje y contar su historia es un privilegio que Dante concede. Estos condenados están desnudos, ya que la ropa implica una elección y ellos en vida no eligieron ninguna causa, menos se les dará la posibilidad de elegir algo tan mínimo. Se especula con que puede ser el Papa Celestino V, quien abandonó el papado y fue sucedido por Bonifacio VIII. Pero es una suposición, todo queda en la conjetura. Con la sangre, que mezclada con llanto, entre sus pies repugnantes gusanos recogían, son los gusanos interiores que consumen el alma, Dante trata de provocar en el lector el mismo efecto que a él le dio esa visión, un profundo asco. Y cuando di en mirar más adelante, vi gente en la ribera de un gran río, aquí comienza la tercera parte de este canto, que va a estar estructurado en 3 en 1 la puerta, 2 los indiferentes, 3 el río Aqueronte y el barquero Caronte. Caronte, barquero de la mitología griega. Aquí caracterizado como un ser infernal, con ojos de fuego. Característica que Dante le da a los personajes infernales. Estos ojos ya los habíamos visto con la loba. El hecho de elegir a un personaje de la mitología griega, es otro elemento del prehumanismo renacentista en esta obra. Caronte se encoleriza con Dante porque está vivo y por lo tanto no tiene nada que hacer ahí. A lo que Virgilio le va a responder. Así se dispuso ahí donde se quiere todo lo que se puede y no preguntes más, frase casi mágica que utiliza como contraseña para que aquel que se oponga al viaje de Dante, lo deje pasar. Las almas, rechinan los dientes en señal de ira y de impotencia, blasfemar, insultar, golpearse y rechinar los dientes, es lo único que pueden hacer para rebelarse contra Dios. En el canto 5, Minos, también va a tener la misma actitud, va a estar rechinando los dientes de ira. Finalicemos este video con el análisis del canto 5 de esta obra. Luego de haber cruzado la puerta y el río Aqueronte, Dante y Virgilio van a llegar a la entrada misma del infierno. Lo que vimos anteriormente fue solo el vestíbulo, donde, por un lado, están los indiferentes, y después, vamos a encontrar el limbo, donde las almas que no pecaron, pero que no conocieron la fe cristiana, no pueden ir al cielo, pero no merecen por ello, ir al infierno. No son castigados, esas almas están por siempre en un estado de pausa, tal vez esperando el día del juicio final, cuando Dios decida si esas almas van al cielo o al infierno. A este lugar, pertenece el alma de Virgilio, ya que no llegó a conocer al cristianismo, y aunque Dante autor, admira a este poeta, respeta determinadas reglas. Por eso no coloca a Virgilio directamente en el paraíso, porque no se hizo merecedor de ello. Por eso vamos a tener una imagen auditiva que nos indica que estas almas están en una eterna espera, los suspiros. Previamente, al círculo que está propiamente dentro del infierno, van a tener que pasar por el custodio de la puerta que es Minos. Cuando entren, la primera imagen va a ser visual, donde Dante va a ver un círculo más reducido que el anterior. Esto nos indica que cuanto más grave es el pecado, más abajo se está y en un círculo más reducido va a estar ese pecado. Cuanto más chico es el círculo, más grave es el pecado y más duro es el castigo. Los dos personajes van a entrar al segundo círculo, donde están los lujuriosos, que son presentados por otra imagen auditiva, desgarradores gritos. Recordemos la diferencia entre imagen y sensación. Las imágenes sensoriales las leemos en el texto, debemos imaginarlas y son siempre iguales, mientras que las sensaciones las percibimos a través de los sentidos, nos conectan con el mundo y nunca son iguales. Por eso, en el texto, hablamos de imágenes auditivas, visuales, táctiles, etc. Veamos, ahora, ¿quién es Minos? En la mitología griega, era hijo de Zeus y Europa, que fue raptada por Zeus, convertido en un toro. Se lo consideraba un rey y legislador severo de la isla de Creta.
Dante lo considera pecador en relación con la conducta de su esposa Pasífae. Con respecto a Pasífae, ésta se enamora de un toro obsequiado por Poseidón, ya que se habían negado a hacer una ofrenda al dios, éste les había regalado un toro. Como castigo, hace que Pasífae se sienta atraída por el animal. Para tener relaciones con el toro, se encerró en una vaca de cobre hecha por Dédalo. De ahí nació el Minotauro. Minos no castigó este acto, sino que además dejó vivir al Minotauro en un laberinto encargado a Dédalo. Este rey, exigía anualmente un tributo de víctimas humanas para el Minotauro hasta que fue asesinado por Teseo con la ayuda de la hija de Minos. Dante lo convierte en un juez de los ya condenados por Dios, es decir, ni siquiera juzga, señala a dónde pertenece el alma, a diferencia de Osiris, preside el tribunal del juicio de los muertos en la mitología egipcio, él solo se ocupa de las almas pecadoras. Con un movimiento de su cola, tras decir la sentencia, arroja al alma al círculo que le corresponde. Dante ha puesto en cada círculo del infierno a una figura de la mitología griega que cumple las ordenanzas de Dios como castigador del pecado, es la cara horrible de Dios cuando castiga. Dante muestra la bestialidad de este personaje, gruñe y rechina los dientes, señal de rabia y de impotencia ante la decisión de Dios. Y además tiene cola, demonizándolo. En la Eneida aparece como un juez justo y sabio. En la mitología no cumple con los votos divinos para Poseidón. Dante une las dos tradiciones y lo coloca como enjuiciador obligando al alma a confesarse. Ante esto no hay duda ni apelación. Una vez que el alma ya está frente a Minos, es que ya fue juzgada por Dios. Minos está en una permanente actitud de ira contenida, ya que no puede rebelarse. Actúa automáticamente y sin voluntad propia, es uno más de los condenados, con una función. Minos advierte a Dante con palabras duras de ira contenida, mira cómo entras y de quién te fías. No te engañe la amplitud de la entrada, la ira se debe a que Dante interrumpe el orden divino, puesto que es un alma viva y no debería estar ahí. Dante rompe el equilibrio de la naturaleza infernal solo con su presencia. Minos hace referencia a lo que dice la Biblia, en Mateo, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta reacción de Minos es detenida por Virgilio, quien lo pone en su lugar y lo obliga a recordar cuál es su función. Virgilio responde con la referencia a lo celestial, como no puede nombrar a Dios directamente, lo hace a través de una perífrasis, así se quiso allí donde se puede lo que se quiere. Fórmula que repetirá a lo largo del infierno como una contraseña o frase mágica que les da acceso. Señala una fuerza superior que ha permitido el viaje de Dante y nadie puede impedirlo. Por eso le dice, no preguntes más. Ahora sí, pasamos al círculo de los lujuriosos. Dante fue lujurioso en vida, por eso le depara a los lujuriosos el castigo más leve en el infierno y en el purgatorio los coloca en la última cornisa, cerca el paraíso terrestre y próximos a la purificación. Las primeras imágenes. Auditiva, gritos, llantos, lamentos y visual, falta de luz. Agitados por un torbellino, símbolo de la pasión desenfrenada, es el contrapaso por similitud. A los lujuriosos se los identifica a través de tres comparaciones con aves. Estorninos, por su vuelo caótico, ya que son agitados por fuertes vientos. Grullas, por su vuelo en fila y porque forman una pareja para toda la vida. Palomas, son aves dedicadas a Afrodita, siempre están queriendo aparearse. Símbolo de la lujuria, el paisaje comienza a aquietarse para que Dante identifique a las almas. Esta es una muestra de cómo Dante desequilibra esta naturaleza infernal. El torbellino no debe parar nunca, no debe darles descanso, pero Dante logra que se calme un momento para hablar con dos almas. Aquí encontraremos a Paolo y Francesca. Estos amantes estarán eternamente juntos, pero sin poder tocarse, lo que aumenta su angustia. Aceptan pasivamente su destino a diferencia del resto de las almas que blasfeman. Francesca, a diferencia de Beatriz, no es lo divino, sino lo humano y terrestre frágil, apasionada y capaz de culpa y de pecar. Mientras Francesca habla, Paolo llora en silencio, esto nos muestra que es el dolor que no tiene palabras para expresarse, lo único que queda es quebrarse ante tal sufrimiento. Vemos que se invierten los papeles, es la mujer la que se impone y toma el protagonismo. Identifica a Dante con el sentir de Paolo. La única condición para el encuentro con Dante es que, el viento calle, tal como lo hace ahora, Dante rompe el orden divino. Sobre Francesca, nació cerca del río Po, en Italia. Casada con Gianciotto Malatesta por motivos políticos. Como era característico entre la nobleza, los matrimonios eran por intereses de diversos tipos donde no había lugar para el amor. Su esposo descubre el adulterio con su hermano Paolo Malatesta y los asesina en 1285. Este crimen sirve como disparador para presentar el ideal de la dama de la poesía trovadoresca. Francesca, Beatriz, mujer de la poesía trovadoresca, humana y capaz de cometer errores.
Amor carnal. Sobrevive su imagen más que la de Beatriz. Mujer del dolce stil novo. Divinizada y perfecta. Amor inalcanzable e inmaterial. Pura y etérea. Francesca va a decir los conocidos tercetos del amor. Representan el ideal del dolce stil novo. Forman un poema aparte dentro de la Divina Comedia. Los 3 tercetos comienzan con la anáfora, amor, que le da unidad a los tercetos. El amor es el tema central y presenta el ideal del amor cortés, un amor ilícito o prohibido nacido de la lírica trovadoresca. Primer terceto. Amor que al corazón gentil se prende. Al repetirse, se convierte en el leitmotiv, tema repetido o motivo recurrente. Siempre aparece en mayúscula como si fuera una entidad, lo personifica. Se prende al corazón gentil. Es irresistible, alguien con un corazón puro, no puede evitarlo. No representa al amor cristiano, sino a un amor prohibido, físico. Provoca infidelidad. Quien cae en la red del amor es inocente de hacerlo, ya que su única culpa es tener un corazón sensible. Es el amor cortés de los trovadores. Este amor partió de sensaciones físicas en estos personajes. Mirada, sonrisa, beso, gradación que señala la aproximación entre los dos. Leían la leyenda de Lancelot y su relación oculta con Guinevere, la esposa de Arturo. Todavía, muestra la incapacidad de Francesca de separarse de Paolo, 2 posibles razones. Le ofende el modo en que le fue quitado su cuerpo, asesinada y siendo joven. Le ofende que no haya podido abandonar la pasión que aún siente. Segundo terceto. Amor que a todo amado a amar obliga. Aparece la obligatoriedad, no existe dentro del amor cortés la posibilidad de un amor no correspondido. El enamorado está obligado a seguir su destino, aunque lo lleve a la muerte. Obligados a estar juntos sin poder tocarse, aumenta su angustia y castigo. Su pasión no termina ni aún luego de la muerte, por eso él, aún, a pesar de ser espíritus mantienen su deseo físico. Tercer terceto. Amor nos condujo a una misma muerte. Marca el fin de todo amor cortés. La muerte, como ejemplos podemos ver a Tristán e Iseo, Lancelot y Guinevere, cuyos amores prohibidos, terminaron de forma trágica. Esta muerte no solo está unida a los amantes, sino también al asesino. El círculo noveno lo espera, donde están los traidores a la familia. Francesca lo dice, si bien con un tono dulce, se refleja su satisfacción como si fuera una venganza cumplida. Saber que su asesino también es castigado. Así Dante, va a abandonar este recinto para seguir su viaje por los reinos del inframundo. Espero que el análisis te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.